Bueno, Dios me los bendiga. Amén. Qué bueno que hoy nos ha dado Dios un día bien espectacular, ¿no? Para que nos hablen visiones y en sueños. Pero que no sea en la iglesia, ¿no? Que no sea en la iglesia. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos, o los Hechos de los Apóstoles. Tema número 67. Ya casi terminamos. Todavía andamos en Hechos 19. Oigan, han sido como 7 enseñanzas en este capítulo. Y vamos a estar hoy en Hechos 19. Vamos a tocar algunos de los versículos de la semana pasada. De 23 al 41. Y el título de hoy es Guardando nuestro testimonio delante de los hombres. Guardando nuestro testimonio delante de los hombres. Y cuando lo encuentre, Hechos 19, 23, y por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Versículo 23. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujando a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra siempre cumple el propósito por el cual es enviada, Señor. Creo con todo mi corazón, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mí, en mi corazón, en mi ser, para compartir con tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que salga, no solamente con poder, sino que también, Padre, que salga fielmente de mis labios, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y nos muestres aquellas áreas en las cuales aún tenemos mucho trabajo por delante, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a guardar nuestro testimonio delante de todos los hombres y queremos agradarte en todo, queremos honrarte en todo tiempo. Así que te pido, Señor, que tú nos ministres como solamente tú puedes hacer.
Nos disponemos, Señor, en este momento para escuchar con la intención de poner por obra que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. No nos dejes, Señor, en nuestra petición. No nos dejes de igual manera a como entramos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema "Más grande es nuestro Dios". Por casi 2 horas, los efesios gritaron por no dejar hablar a Alejandro. Más grande es nuestro Dios. Y en esta ciudad de Éfeso se había levantado un grupo de personas, las cuales obtenían su ganancia de la fabricación de templecillos de plata en honor a Diana de los Efesios. En el momento en que el Evangelio comienza a hacer su aparición en esta región, tanto Demetrio como sus empleados comienzan a ver su negocio amenazado. Mire, y hay algo peligroso en la vida del Hijo de Dios cuando Dios muestra algo y ve sus finanzas amenazadas. Nosotros tuvimos un pastor que nos contaba una vez acerca de su papá. Su papá había sido un hombre entregado a los vicios, había vivido una vida completamente ajena a la vida de Dios. Un hombre que hizo mucho dinero a través de trampas, negocios, póngale. Y que en una etapa muy avanzada en su vida, esta persona o su padre se enferma y a través de la enfermedad que Dios usó, pues él se reconcilió con el Señor. ¿Qué hizo cuando se reconcilió con el Señor? Todas sus riquezas que había obtenido, las donó. Y recuerdo ese pastor que cuando daba el testimonio decía, ¿te das cuenta que la salvación realmente ha llegado a la vida de un cristiano? Cuando lo primero que hace es despojarse de las cosas materiales. Esto no es para que usted diga, ahora tengo que darle todo el dinero a la iglesia. No. Pero nos deja saber el corazón del hombre dónde está. ¿Dónde está? Y puede ser dinero, puede ser familiares, hábitos, costumbres, intereses, usted puede ponerlo. Cuando Dios llega es para tomar el trono, no para compartir el trono. Y entonces en el momento en que el Evangelio comienza a hacer su aparición en esta región, ellos se sienten amenazados, el negocio amenazado, las riquezas amenazadas, por el simple hecho de que el Evangelio hubiese traído a la luz la verdad acerca del único y verdadero Dios. Solamente hay uno. Y la idolatría hubiese sido expuesta, y si las personas se convirtieran al Señor, su negocio se hubiese ido a la quiebra. Nadie más hubiese comprado un templecillo. Nadie más. Ahora, ellos al ver su ganancia en peligro, se llenaron de ira y comenzaron a invocar la grandeza de su diosa Diana. Y ellos habían depositado toda su fe y confianza en esta señora, o en esta diosa, o estatua. Y ella había prosperado en gran manera, y voy a ponerse entre comillas, había prosperado en gran manera sus labores. No solamente ellos comenzaron a gritar, sino que saliendo a las calles, comenzaron como una especie de marcha invocando el nombre de su diosa, y la ciudad entera se conmovió, la ciudad entera al escuchar esto se llenó de confusión y también salieron a la calle, tal como hubiese sucedido en nuestros países. El problema cuando la gente empieza a gritar y se acumula, la gente va. ¿Qué pasó? No sé, pero vamos. ¿No? Vamos. Según los efesios, esta diosa había cuidado de ellos. Los había prosperado, los había protegido. Y ahora, según ellos, habían llegado unos extranjeros trayendo una doctrina extraña, predicando acerca de otro Dios. Y este Dios aparentemente era más poderoso que esta Diana de los Efesios. Y trataron de silenciar a los discípulos. Y uno de los puntos que tocamos la semana pasada tuvo que ver con la diferencia en cuanto a la consagración y la adoración nuestra comparada con la de los Efesios. Nosotros servimos al único y verdadero Dios. El único Dios que está vivo. El único Dios que se ha despojado de su trono para darnos oportunidad de salvación. Es también el único Dios que no demanda sacrificio para que estemos a paz con Él. Él se hizo el sacrificio para poder tener paz para con Dios. Es el mismo Dios que nos convirtió de enemigos a hijos legítimos.
por medio de la cruz. Sin embargo, aún así, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el celo por las cosas de Dios no nos consume de la misma manera que el celo por las cosas de este mundo lo hace. Tristemente, tristemente. En el momento en que la deidad, entre comillas, de su diosa Diana se vio en peligro, se llenaron de ira y comenzaron a invocar el nombre de ella. Y cuando alguien habla en contra de nuestro Dios, cuando alguien acusa falsamente a Dios de algún tipo de mal, cuando el enemigo viene a poner en duda la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, nos llenamos de celo por las cosas de Dios y exclamamos a gran voz que nuestro Dios es grande. Probablemente no. Probablemente no. Lo ponemos como, no juegues con Dios, porque Dios... No existe ese celo por las cosas sagradas. No existe ese celo por las cosas sagradas. ¿Usted recuerda la historia de Jesús cuando va al templo? Se llama la purificación del templo. Y encuentra a los mercaderes, esto lo vamos a mencionar un poco más adelante, haciendo gran dinero, vendiendo los gallos, los carneros, todo a un precio sumamente exorbitante. Jesús viene, se llena de ira y agarra aquellas mesas y las voltea, hace un látigo, no le da a nadie. Porque hay ciertas personas que piensan que le dio latigazo a la gente. No le da a nadie. Y espanta a todo el mundo del templo. Y les dijo, vosotros han hecho de nuestra casa, o la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Y nuestra casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La Biblia dice que el celo de su casa, los discípulos entendieron que la Biblia decía, el celo de tu casa o por tu casa lo consume. Y ese es el celo que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé. De cuando vemos algo incorrecto o algo que está mal hecho en el nombre de Dios, en vez de decir, bueno, que Dios tenga misericordia, hablar, corregir, exhortar, apuntar a lo que la Biblia dice. Amén. Quizás si fuéramos un poco más proactivos en ese sentido, menos cristianos pecarían libremente alrededor nuestro. Quizás lo sabemos dentro de nuestro corazón, pero ahí mismo dentro lo guardamos. Hasta el punto donde no decimos absolutamente nada y dejamos que el enemigo haga con el nombre de nuestro Dios lo que quiera hacer. Y no solamente sucedió en esa ocasión, sino que más adelante cuando apresan a los dos compañeros de misión de Pablo, los judíos sacan del medio de ellos, del tumulto, a un tal Alejandro. Y cuando la multitud vio que era judío y que quería presentar su defensa, no lo dejaron hacerlo y comenzaron a gritar, dice aquí en esta ocasión, todo el pueblo. Todo el pueblo. Grande es Diana de los Efesios. Y esto lo hicieron por un espacio de 2 horas. Tremendo. Esta ciudad de los Efesios se turbó por el hecho de que el oficio de la idolatría había dado mucha ganancia a algunos trabajadores herreros y pudieron canalizar todas sus fuerzas, quizás recordando lo que esta diosa había hecho por ellos durante tiempo, que tuvieron las fuerzas, las energías, escuche, y el deseo de exaltar el nombre de ella por 2 horas. 2 horas. ¿Usted nunca ha ido a un partido de fútbol? Se juega 90 minutos, 1 hora y media. Y si el partido está bien bueno y es un partido decisivo, probablemente usted se sienta si acaso 2 minutos. Y con el resto del estadio, ahí grita, hasta se pinta la cara. Se pinta la cara. Si tanto usted como yo le damos al Señor lo que nos sobra de la semana, presta atención, si tanto usted como yo le damos al Señor lo que nos sobra de la semana, si es que nos sobra algo, si le damos lo que nos sobra de nuestras fuerzas, si es que nos sobra algo, si le damos de lo que nos sobra de nuestro dinero, si es que nos sobra algo, si damos al Señor de lo último que nos queda, de seguro, escuche, de seguro no tendremos las fuerzas, las energías, el anhelo ni el deseo de exaltar su nombre como Dios lo merece. No como lo demanda, como Dios lo merece. Déjeme darle una opinión acerca de la iglesia cristiana de los Estados Unidos de hoy. Si la persecución llegara hoy a nuestra nación, si sucediera hoy aquí en Estados Unidos lo que está sucediendo en China, donde los militares y la policía están entrando a las iglesias, arrestan al pastor, arrestan a algunos de la congregación, demanda que cierren la iglesia.
Si supongamos que ese fuese el caso en Estados Unidos hoy, ¿quiere que le diga qué sucedería probablemente de la iglesia? Esto es solamente un ejemplo o quizás una predicción, por así decir. La iglesia desaparece. La iglesia de Estados Unidos desaparece. Porque muy pocas personas están dispuestos a invocar lo que realmente creen. Es fácil ser luz en la luz. Lo voy a volver a repetir. Es fácil ser luz en la luz. ¿Y en las tinieblas? ¿Qué somos? ¿Quiere que le diga qué estamos supuestos a hacer en las tinieblas? Luz. Luz. ¿Brillar la luz de quién? De Cristo, no la nuestra, la de Cristo. Simplemente mira a su alrededor y mira la apatía donde la mayoría de los cristianos, hablando de forma universal, reposan. Si entendiéramos en verdad que el hecho de tener la oportunidad de poder llegar aquí, escuche, a un lugar separado, consagrado, para la gloria de Dios. El edificio no es la iglesia, pero es el lugar donde la iglesia se reúne. El simple hecho de tener un lugar donde podamos reunirnos, el hecho de que podamos declarar que hemos sido librados del poder de las tinieblas, el hecho de saber que nuestra salvación está asegurada, el hecho de saber que Dios es por nosotros y nadie puede estar contra nosotros, sería razón suficiente. Sería razón suficiente o más que suficiente para decirle a nuestro corazón lo que nuestro espíritu quiere hacer. En vez de decirle a nuestro espíritu que se someta a nuestro corazón. Es que estoy cansado, es que estoy desanimado, es que estoy triste, es que estoy... No, vamos a decirle a nuestro corazón qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que tomar control de nuestro corazón, de nuestras emociones. Si usted agarra, mire, sus emociones, su corazón por las orejas y le dice, por aquí vamos a ir, su corazón se endereza. Su corazón se endereza. Dios nos ha confiado esta salvación tan grande, ¿para qué? Para que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Y esto implica que esta salvación transforma y perturba absolutamente todo en nuestras vidas. Toda área de nuestras vidas queda afectada, completamente afectada. Dios no deja ni un cuarto, ni una esquina sin revolver. Cuando Dios llega a nuestra casa, lo primero que hace es que, vamos a hacer un inventario. ¿Qué tienes por aquí? No, fuera, fuera. Ni siquiera se puede hacer un garage sale para la basura. Así hace Dios con nosotros. Dios viene para quedarse. Dios no viene de vacaciones. No, vengo el domingo solamente a entrar en tu corazón. Y el domingo, sí Señor, todo. ¿Y el lunes? ¿Y el martes? No, Dios viene para entronarse en nosotros. Para tomar completo control de nuestras vidas. Entonces ese pensamiento debe llevarnos a vivir vidas agradables a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Esté con los hermanos o no esté con los hermanos. Esté rodeado con amigos o de enemigos. Estamos llamados a hacer la luz en todos lados. En todos lados. Tenemos que guardarnos de arrastrar con nuestras acciones el nombre de Dios por el mismo lodo del que nos sacó. Qué triste es ver cristianos que tienen, supuestamente, esto es algo que también es erróneo, que tienen doble vida. Usted nunca ha escuchado la frase, no, tiene un pie en la iglesia y uno en el mundo. Bueno, eso significa que tiene los dos en el mundo. Eso es bien sencillo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Qué triste es ver personas en la iglesia, y no estoy hablando de manera personal. Si le sirve el zapato, adivine qué, se lo pone. Pero qué triste es ver personas, yo fui parte de ese grupo, recién convertido, el sábado en la noche iba para las discotecas y el domingo en la iglesia. Y era normal. Los hijos de los pastores estaban, eran los que nos invitaban. Recién convertido. ¿Qué ejemplo habrán dado? Y yo, siendo mundano toda mi vida, dije, esto no está bien. Esto no puede ser bien, ¿no? Y los padres lo sabían. Ahora, imagínense si usted, hubiésemos conocido a alguien en la discoteca el sábado a la noche y hubiese venido por primera vez a la iglesia el domingo y nos ve ahí. Gloria a Dios en las alturas. Imagínense. Tenemos que guardarnos de arrastrar
con nuestras acciones el nombre de Dios por el mismo lodo del que nos sacó. Cuando Dios nos sacó, nos sacó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, escuche, verdaderamente libres. Libres. ¿Y qué nos mantiene libres? La verdad de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Esa frase os hará es os mantendrá libres. Definitivamente durante esta carrera que tenemos por delante tendremos momentos en que flaqueemos y nos caeremos, pero no podemos darnos ni permitirnos la libertad de hacer de esto un estilo de vida. Es normal, otra vez caí. ¿Dónde está la lucha contra el pecado? ¿Dónde está la lucha contra la tentación? ¿Dónde está la victoria? Estamos llamados a vencer el pecado, no a acomodarnos a vivir de acuerdo como Él quiera mandar nuestra vida. No, ni a aprender a vivir con Él, ni a acomodarnos a cómo vivir con Él. A vencerlo, a vencerlo. ¿Y cómo lo vencemos? Bueno, someteos pues a Dios, primeramente, resistir al diablo y de vosotros ¿qué? Tiene que huir. Ahí está en la Biblia, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Pero si el primero que es que yo no sé si voy a poder soportar. No, ya está, ya, derrotado, está derrotado. Debemos hacer de nuestras vidas un himno constante donde proclamemos a todo momento que no importa cuán grande sea la dificultad que estamos atravesando, no importa cuán enorme sea la tentación que estemos enfrentando, no importa cuán gigante sea el reto que podamos tener por delante, más grande es nuestro Dios. Es más, mucho más grande. No es más grande, bueno, 1 centímetro más grande. No, más grande es infinitamente más grande. Esto debe estar presente en nuestras vidas a diario. Si usted simplemente usa la armadura de Dios el domingo para venir a la iglesia, bueno, probablemente no la necesite para venir a la iglesia. Aquí le vamos a dar armaduras todo el tiempo. Póngase. Pero si no la usa durante la semana, hermanos, eso nos va a llevar a vivir una vida completamente inconstantes. Hoy estamos en victoria, mañana en derrota. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Y lo que es imposible para nosotros, definitivamente es posible para nuestro Dios. De la manera en que veamos o percibamos cuán grande es nuestro Dios, será de la misma manera que estemos dispuestos a guardar nuestro testimonio delante de todos los hombres. Si usted ve a Dios de una manera pequeña, no. Mira, a mí me enfogona, a decir esa palabra bien puertorriqueña. Cuando la gente entra a la iglesia y dice, ay, el Diosito lindo. Eso da la impresión de que Dios es así, ay, qué lindo. No, Dios es Dios enorme. Sus faldas llenan el templo, sus faldas. Dios es grande, enorme, gigante, póngale. Anda con nosotros, delante de nosotros como poderoso gigante, dice la Biblia. Pero si vemos a Dios como un Dios pequeño, pues nuestros problemas siempre van a ser más grandes o parecerán más grandes. Pero si vemos que Dios tiene toda la solución para nuestros problemas y que nada puede sobrepasar la misericordia ni la bondad de Dios, usted está diciendo en ese momento, más grande es mi Dios. Más grande es mi Dios. En el versículo 33 de Hechos 19, van a tomarlo de ahí, para leerlo en contexto. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Probablemente Alejandro era un discípulo. Agarraron a Gayo y a Aristarco, pero Alejandro se fue en el grupito y lo agarraron y le dijeron, no, váyase usted para frente. Dice, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz casi por 2 horas, gritaron casi por 2 horas, grande es Diana. No lo dejaron hablar. Qué frustrante cuando usted le preguntan algo de la Biblia, usted trata de hablar y la gente lo interrumpe y no lo deja hablar. ¿Sabe qué sería buena idea? Averiguar la dirección de ellos. E ir a las 2 de la mañana cuando están durmiendo con un altoparlante. Déjame explicarte lo que me pregunto. Y no dejarlo dormir por 2 horas. Dice el 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios. Y yo creo que presta atención a esta pregunta. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La pregunta es como, ¿cómo se dice condescendiente? ¿Quién no sabe eso?
Es como que algún niño le pregunta a usted, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Usted le diga, ¿quién no sabe eso? ¿Y quién no sabe? ¿Quién es el hombre que no sabe? Bueno, aquí nos encontramos con un hombre, aquí dice escribano, el cual hace 2 declaraciones en su pequeño discurso, y de estas declaraciones quiero hacer una comparación en cuanto a nuestra vida como cristianos. El título de este hombre que se lee aquí es de escribano. Escribano. Según los historiadores, esta posición requería que tal persona escribiera, por supuesto. Hoy le llamarían ¿qué? Entonces un facebookano, para que pusieran, ¿no? Esta persona se requería que escribiera todo lo que sucedía dentro del ambiente político de su tiempo. Todo. Esto era algo normal en los tiempos o en los imperios antiguos y hasta el día de hoy podemos verlo. Esta persona debía ser alguien de alta integridad porque la posición requería que todo lo sucedido fuera escrito. ¿Sabe qué? No hay mejor, no hay una persona más fiel que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo plasmó aquí para nosotros todo lo que los hombres de Dios pasaron. Cuando se portaron bien y cuando se portaron mal. Cuando cometieron un pecadito y cuando cometieron un pecadote. Ahí está. ¿No? Mejor escribano. No podía ser amante del dinero. No podía ser amante del dinero. Para no ser tentado a dejar encubierto algún suceso, por muy desagradable que fuese. Mira, no lo escribas ahí, te voy a dar. Oh, no, está bien. No podía ser. Por tal razón se cree que este hombre representaba a un hombre de gran autoridad en Éfeso. Bueno, se puede ver porque en el momento que le dijo a la gente, cálmense, la gente se iba, ok. Este tumulto de personas que habían ido al teatro de Éfeso, habían estado gritando por casi 2 horas. Casi 2 horas. Y toda la ciudad se había hecho como de un solo hombre y todos estaban de acuerdo en dejar saber a los discípulos de Cristo que habitaban allí que nada ni nadie podría derribar la diosa que guardaba a Éfeso. Nadie la puede derrotar. Ella es grande. El pueblo había cerrado sus oídos a todo lo que podía amenazar la creencia de que posiblemente hubiesen otros dioses por encima de Diana. Y esto no sucedió solamente con los cristianos. Éfeso fue una ciudad muy difícil de conquistar en cuanto a cambiar su tradición, su cultura, su creencia, su idiosincrasia, etc. Y esto lo podemos comprobar con la siguiente declaración que este escribano hace. Dice, varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En otras palabras, no se tienen que alarmar porque todos aquí en Éfeso saben que nuestra diosa es aquella que descendió del cielo. Ahora usted y yo decimos, ¿ah? Y porque reconocemos que ella es la única diosa entre los dioses, ella nos protege y nos protegerá de todo el mal, incluyendo estas falsas herejías y disensiones. El cristianismo hasta el día de hoy, en muchas culturas es visto como una herejía. Porque ¿cómo es que un Dios tan poderoso dio su vida en la cruz? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero por eso es que el evangelio es locura. Y Dios nos salva por la locura de la predicación. Porque para el hombre natural no tiene sentido. No tiene sentido. Este escribano proyecta cierto tipo de arrogancia en cuanto a cómo se dirige al pueblo y hace la siguiente declaración al respecto. Pero note algo bien tremendo. Note que él menciona que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, en aquellos tiempos era común entre los seguidores de la mitología griega el que cada cierto tiempo señalado muchas ciudades griegas trataban de proponer su ciudad para que el templo de cierto dios de tal mitología fuese levantado con tal de recibir protección divina y a cambio ellos llevarían con mucha honra el título de que en mi ciudad está el templo de plan, póngale. Se hacía como una especie de apuesta. A ver cómo usted puede entender. Cuando se hacen los Juegos Olímpicos, que se van a cada cierta cantidad de años, ciertas regiones, ciertos países se unen y proponen que hiciéramos que los Juegos Olímpicos se celebraran en nuestro país. Entonces, se considera, bueno,
Tienen la localidad, tienen el dinero, tienen el transporte, tienen los hoteles, tienen todas las preparaciones, ¿sí o no? Yo recuerdo que para los Juegos del 91, los Juegos Panamericanos en Cuba, pues se hicieron allí y el estadio al final no tuvo tiempo de pintarse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Incluso no se había ni terminado. Nosotros vivíamos cerca ahí de la Villa Panamericana y aquello era las cosas todavía de construcción por allá, la gente compitiendo no tenía las condiciones, pero bueno, se hizo. Y esto es lo que sucedía con estas ciudades, que la gente venía y proponía, yo quiero que en Éfeso se haga tal cosa, se haga el templo, se haga, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué tipo de organización? Lo van a mantener de una manera limpia, organizada, porque hay que representar bien, escuche, hay que representar bien a tal diosa. Hay que representar bien. No podemos darle a nuestra diosa algo ahí a última hora puesto, ¿no? ¿Qué tal si la iglesia del Señor tuviera la misma actitud? ¿Qué tal si para el Señor diéramos lo mejor? ¿Qué tal si el domingo nos preparáramos para no solamente ponernos lo mejor, sino también dar lo mejor de nuestra actitud, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestra mente, lo mejor? ¿Qué tal si esa fuese nuestra actitud, o nuestra conducta, o ¿cómo diríamos? Nuestra meta, por así decir. ¿Qué tal? Éfeso había ganado tal honor. Y por tal razón, cuando las personas de otras ciudades venían a venerar a tal diosa, Demetrio y sus trabajadores adquirían sus riquezas haciendo templecillos de plata. Sencillo. Esto pareció ser una costumbre que aún hasta los judíos tomaron para sí. Y así lo podemos ver en la ocasión donde Jesús purifica el templo, ahí entrando lo que estábamos hablando hace un rato. Habían hecho de aquello una casa de negocio. Una casa de negocio. Hasta el punto donde los precios estaban demasiado inflados para aquellos que venían a ofrecer sacrificios. Mira, así me sentí yo una vez, le comparto, así me sentí yo una vez a una iglesia que fuimos, no voy a mencionar el nombre, y una iglesia enorme. Era una conferencia que nos habían, no era una conferencia, nos habían invitado años antes de ser pastores, ya para que se les quite esto, ¿no? Nos habían invitado para que iban a hacer una actividad para un servicio de Navidad. Hasta camellos vivos tenían adentro del templo. Estuvo tremendo. Mira, los que hicieron lo de los Reyes Magos, fueron 3, no sé por qué, pero lo hicieron los Reyes Magos. Venían con unos trajes, aquello parecía que habían venido del Oriente, como habían llegado hace 3 horas del Oriente. Las luces, toda la actividad estuvo tremenda. Ahí viene que faltó. La predicación del Evangelio. Lo mismo sucede por aquí. A otra iglesia por aquí también es lo mismo. Muchas luces, muchas cámaras, mucha acción, pero nada de predicación. Y uno dice, wow, qué pérdida de recursos, qué pérdida de tiempo. Recuerdo que en los primeros años que estábamos, fuimos un día a ver las luces y pues la persona que el tiempo era el pastor, me imagino, pues estaba simplemente, si usted quiere ser parte de esta iglesia que hace estas actividades y usted quiere venir a compartir con nosotros. Todo era muy chévere, muy popular, muy amigable. La única persona que predicó el Evangelio fue el muñequito de Charlie Brown, de Snoopy, cuando explica, eso fue la única predicación. Digo, hasta un muñequito predicó el Evangelio por encima de... Qué triste, qué triste. A los efesios se les había confiado el honor de representar a la diosa Diana y por tal razón eran muy celosos de cuidar ese título. Por supuesto, ellos en Éfeso tenían una estatua de esta diosa, la cual por muchas generaciones habían hecho creer al pueblo, escucha, habían hecho creer al pueblo que tal imagen había descendido del cielo. Claro, la primera generación que vio eso y le dijeron, no, anoche descendió. ¿No vieron? La gente quizás como que dijo, pues está un poco raro eso. Está un poco raro eso. Pero después esa generación le siguieron metiendo el mismo paquete y el mismo paquete hasta que ya como, no, esa bajó del cielo, la imagen que descendió del cielo. Que yo sepa, solamente hay un Dios que descendió del cielo y volvió a subir. Su nombre es Cristo. ¿Amén? Entonces,
Tal estatua era la imagen que había sido enviada de Júpiter y el pueblo se lo tragó. Se lo tragó. El corazón del hombre, mire por qué se lo tragó. El corazón del hombre tiende a creer lo que puede ver. Lo que puede ver. Por eso Jesús nos dice que nosotros somos más bienaventurados porque creímos sin ver. Sin ver. Pero el hombre todo lo que le ve o que parece algo divino, enseguida crea un altar para adorarle. Aquí los que viven en Clearwater conocen. Cerca del 2002, yo comencé a trabajar en una compañía en Clearwater y en la esquina de la Drew con la 19, eso era una agencia de carros, ahí vendían carros. Le hicieron un remodelaje, le pusieron unos cristales bien chéveres, hasta que un día, ¿de dónde salió? Ni sé, pero un día apareció como un cristal. ¿Cuántos fueron? Ahí los veo. Apareció con la imagen como que parecía una virgen, como se predice. Y yo recuerdo que yo pasé ese día de trabajo, iba para el trabajo y veo una cantidad de gente con bueno, en aquel tiempo no había cámara de teléfono, era todo con después tenía que ir a la tienda a revelar la foto. Y yo recuerdo que había una cantidad de gente y digo, ¿y esto qué será? Como a los 2 o 3 días esto se empezó a llenar. Supuestamente lo que sucedió fue que la Virgen descendió sobre ese edificio. Hoy por hoy es una iglesia. Hoy por hoy es una tienda donde venden, ahí lo busqué, lo googleé, para no decirles mentiras. Y yo decía, wow, que no hace más que sacar algún tipo de imagen, enseguida la gente empieza a doblar las rodillas. Yo creo que un cristiano, voy a decir nuevo, pasó un día por ahí y tiró una piedra al cristal. Para acabar con la idolatría. Pero ahí sigue, ahí sigue. Qué triste. El corazón del hombre está siempre propenso a doblar rodillas delante de imágenes y cosas que le producen cierto tipo de paz. Yo me metí ahí en Google cuando estaba buscando por la mañana y había algunos de los comentarios, ay, qué tremenda paz que se siente cuando uno está ahí. Bueno, déjeme decir lo siguiente. Si no se arrepiente, esa paz se va a quedar ahí. Porque a donde vas, no hay ese tipo de paz. Mejor ser reconciliados con el príncipe de paz y por fe obtener la paz para con Dios antes de ver un apareo, un suceso tremendo. Bueno, hoy tal lugar es conocido como el edificio de la Virgen María. O sea, ya tiene real estate también, ¿no? Y esto fue lo mismo que sucedió en Éfeso. De un día para otro, según ellos, apareció la imagen venida de Júpiter y desde entonces Diana se consideró la diosa de Éfeso. La pregunta fue, ¿quién no sabe que en este lugar adoramos solamente a Diana de los Efesios? En otras palabras, ¿para qué se perturban? ¿Quién no sabe que aquí solamente adoramos a Diana de los Efesios? La pregunta tiene como un tono de ridiculizar a aquellos que están en contra de su creencia. Y ellos se consideraban seguidores de Diana por lo que Diana les había suplido, les había guardado, les había protegido y demás. Por lo tanto, irse tras otros dioses sería no solamente un acto de idolatría, sino también algo bien tonto a hacer. ¿Para qué te vas a ir para allá? Si aquí lo tienes todo. ¿Quién no sabe que ella nos guarda? ¿Quién haría tal cosa? ¿Quién se apartaría de servir a una diosa tan poderosa? Esa es la pregunta detrás de todo. Y yo me pregunto, ¿por qué la iglesia, hablando de los cristianos que hemos creído, no tenemos el mismo sentir? ¿Por qué no tenemos el mismo sentir? Teniendo nosotros al único y verdadero Dios, el cual vive por los siglos. No lo hacemos. Tan fácilmente somos desviados de nuestras creencias, de nuestras convicciones y de nuestra profesión de fe. Así, de fácil. Déjeme tratar de explicarle mejor para que me entienda. Si cada vez que fuésemos tentados a fallarle a Dios, si cada vez que las cosas del mundo pelearan por nuestro afecto, por nuestra atención, por nuestras fuerzas, por nuestro corazón, alguien se levantara en ese mismo momento y dijese, un momento, ¿quién de ustedes no sabe que esta persona aquí es hija de Dios? ¿Quién no lo sabe? El cual mora por su Espíritu Santo dentro de ellos. El cual es el templo del mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Quién no lo sabe? ¿Por qué lo tientan? ¿No saben que Él es el Hijo de Dios? ¿O es hijo de Dios? No el hijo, hijo de Dios.
El hecho de ellos pertenecer a Éfeso y que esta ciudad fuera guardiana del templo de Dios hacía que ellos tuvieran cierta confianza en su identidad. Ellos sabían quiénes eran. ¿Cuántos cristianos usted conoce? Quizás usted es uno de ellos, que no está seguro de quién usted es en Cristo. Eso es bien triste. Eso es bien triste. En otras palabras, ellos estaban seguros de que nadie los haría cambiar de idea o de opinión, porque lo que ellos habían recibido de parte de esta diosa era tremendo. Y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué nosotros no presentamos esa misma convicción cuando algo se levanta en nuestra contra para hacernos caer? ¿Por qué no tenemos el valor de decir, ¿no soy yo acaso la sal de la tierra? ¿No soy yo acaso la luz del mundo? ¿No soy yo acaso un hijo de Dios? Baja conmigo a Mateo 5, por favor. ¿Usted conoce este versículo? O estos versículos. Mateo 5, 13. Dice, ahora, si usted tiene una Reina Valera, las letras aquí tienen un color diferente. Okay. Dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese que dice, vosotros sois. No dice, bueno, si son obedientes, entonces pueden llegar a ser la sal de la tierra. No, vosotros sois. Esa es su identidad. Punto y se acabó, decimos nosotros. No hay más nada para... Ustedes sois la sal de la tierra. Pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, para ser echada fuera y hollada por los hombres. El hecho de que nuestro testimonio sea manchado delante de los hombres no quita que dejamos siendo sal. O sea, dejamos de seguir siendo sal. Simplemente somos sal sin sabor. Hollada por los hombres. Pisoteada por los hombres. En aquel tiempo la sal que no tenía sabor era usada, como se usa hoy el asfalto, o en muchos lugares donde hay frío, donde se echa sal para que las gomas de los carros no, así mismo era aquel tiempo. Una sal que no sirve. Raramente usted verá una sal orgánica ahí en la carretera. No, ese es para usos domésticos, para el sabor. La sal que no sirve, por así decir, es para eso. Si nosotros decimos a un lado, bueno, voy a rendirme delante de la tentación, o no voy a crecer en mis convicciones, o usted no deja de ser cristiano. Usted simplemente se convierte en un cristiano, pues carnal. Que no le interesa crecer en santidad, no le interesa crecer en su conocimiento con Dios, no le interesa crecer en el fruto del Espíritu, no le interesa nada de eso. Su interés solamente es ser salvo para no irse al infierno, nada más. Y por eso te encuentras con cristiano y dice, yo, aunque sea oliendo a quemado, pero para el cielo. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Se conforma usted con simplemente pues entrar con olor a quemado? Bueno, mejor es entrar con olor a quemado que no entrar. Pero ¿por qué? Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿por qué decir, no quiero que obres en mi vida, yo simplemente quiero ser salvo y simplemente entrar por los pelos? ¿Por qué no? Dios ha dispuesto delante de nosotros coronas que tienen que ver con lo que con la fidelidad con lo que hemos desarrollado, lo que Él nos ha confiado aquí. Usted me está diciendo que es mejor simplemente echarle a un lado, no quiero compromiso. No, porque no quiero. Y el día de mañana cuando Dios se le presente y le diga, ¿y con lo que te di qué hiciste? Yo nada más quería ser salvo, Señor. Nada más. Eso de la iglesia, a mí realmente no. Todos son unos hipócritas. Bueno. En el cielo no habrá hipócritas. Gracias. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Otra vez, sois. Esa es tu identidad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. Mira aquí. No se
puede, es una imposibilidad. Es una imposibilidad. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Mire, le voy a dar un ejemplo pequeño. Cuando nuestra hija se va a acostar, nosotros le decimos, todas las luces apagadas. Y en el momento a veces que ella enciende una lucecita para aquí, enseguida se ve por debajo de la puerta, se ve que hay un resplandor de luz encendida. Ahí vamos nosotros. ¿Qué estás haciendo? No, estás buscando no sé qué. Ok. Pero lo que quiero decir es que en medio de toda la oscuridad, siempre que se enciende una luz pequeña, enseguida se disipan las tinieblas. La pregunta es, ¿estamos nosotros brillando lo suficiente como para hacer un impacto en el mundo donde vivimos hoy? ¿O simplemente estamos pasando de largo? ¿Para dónde vas? Para el cielo. Sí, gloria a Dios. Menos mal que alguien decidió funcionar como la luz y la sal que son y nos predicó a nosotros el evangelio. Pero nosotros, gracias. Ahí nos empaquetamos todo el pan y todo y vamos andando. Y la gente con necesidad de una palabra de aliento, de una oración o simplemente de predicarle el evangelio. No, eso es para el pastor. Ya llamar al pastor para que el pastor le predique. Es el trabajo suyo. Mi trabajo como pastor es que alimentar las ovejas para que ustedes entonces cumplan con la gran comisión. Si se me presenta alguien a mí para predicarle, yo le predico. Yo no le voy a decir, venga a la iglesia el domingo. Pero no es todo el pastor. ¿Sí o no? Dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean, se hace visible, para que vean vuestras buenas obras y que dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si yo soy la sal de este mundo, tengo la función. Nunca he comprado sal en el mercado y a la hora de la comida, pues cuando echa sal, la sal no tiene sabor. ¿Qué usted haría con esa sal? No, usted la regresa y le devuelven el dinero. Hello. La boto. Usted la cambia, ¿sí o no? Tengo la función de dar sabor al evangelio con mi vida. Si soy la sal, debe preservar la verdad, o debo preservar la verdad del evangelio con mi vida. Porque si pierdo el sabor, no sirvo, escuche, para nada más. Y todo lo que yo hablo en el nombre del Señor será echado al piso y pisoteado por los hombres. Y difícilmente, o casi imposible, que recupere el sabor. En el momento que usted echa a perder su testimonio en su trabajo o con su familia, por temor, por frustración, bien difícil que usted lo vuelva a recuperar. Bien difícil. Pero no quita que usted no siga compartiendo. Porque al final lo que estamos demostrando es la gracia de Dios. No es nuestro poder. No es nuestro poder. Si soy la luz del mundo, tengo la función de alumbrar en las tinieblas. Tiene que haber una diferencia en cuanto a cómo vivo hoy mi vida. De lo contrario, si proclamo ser luz, pero vivo en tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas que hay dentro de mí? Hace un tiempo atrás, ni recuerdo en qué serie estamos hablando acerca de la luz. Creo que fue en el Sermón del Monte, la serie del Sermón del Monte. Y recuerdo que estaba preparando esa enseñanza acerca de la luz del mundo. Y en aquel tiempo la luz se presentaba como, no se enciende una lámpara, ¿sí? Está hablando de fuego. Usted sabe lo que es una antorcha, ¿no? Sí, el palo que tiene y se le echaba aceite, entonces con eso alumbraba. ¿Qué función o qué propiedad tenía esa antorcha? Que podía multiplicar la luz en otra antorcha. ¿Sí o no? Y yo hablaba acerca de que los cristianos estamos llamados a hacer eso. Somos luz, tenemos el fuego de Dios, ¿y qué hacemos? Lo compartimos con otras personas, esa persona viene a hacer luz y así por el estilo se va multiplicando la luz. Usted no puede hacer eso con una linterna. Usted agarra una linterna por mucho LED que tenga y por muchas no sé qué cosas y toca otra linterna que está muerta, no va a encender la luz, porque cada linterna es individual. Sin embargo, la antorcha, el fuego de Dios, la luz de Dios, ¿qué hace? Nos lleva a nosotros a multiplicar, a regar la luz. Y esa es nuestra función, es dar luz o ser luz en las tinieblas. Entonces, lo que proclamo ser, de acuerdo a eso debo vivir. Lo que digo ser no puede ser contradictorio a lo que hago. No puede ser.
Este mismo pensamiento de hacer conforme a lo que somos, fue el mismo que el escribano le dijo a los efesios en el teatro, versículo 36, regrese conmigo, 19:36. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Mire, un escribano que no conoce a Dios, teniendo más sentido común muchas veces que muchos de nosotros. Por cuanto ustedes son servidores de la gran diosa Diana y no se puede contradecir, tienen que apaciguarse. No hagan nada precipitadamente. En otras palabras, guarden su testimonio. Este escribano está diciendo, quienes somos y no podemos echarnos para atrás. El hecho de que servimos a nuestra diosa nos ha llevado a un lugar de convencimiento del cual no podemos ser sacados y por tal razón no podemos actuar como los que no conocen a Diana. Mire, aquí hay más exhortación para nosotros los cristianos que la que pensamos. El escribano le está diciendo, su comportamiento no puede ser como el que los que no conocen a nuestra diosa. Y yo digo, Señor, si nos entrara a nosotros el mismo pensamiento, decir, por cuanto amo a Dios, mi comportamiento no puede ser diferente al carácter de Dios. Si Dios es paciente, ¿cómo puedo entonces yo darme la libertad de ser impaciente? Ahora, eso es una lucha hasta que Cristo venga por la iglesia. Pero escuche, si solamente lo dejamos así, no, sí, es verdad. No, sí, no, es que imagínate. Y no hacemos nada al respecto, ¿vamos a cambiar? No vamos a cambiar. Usted no se levanta un día para mí y decir, wow, hoy sí me siento bien paciente. No. El escribano está diciendo, su comportamiento no puede ser como el que los que no conocen, como los que no son de este pueblo. Ustedes no pueden actuar de una manera indigna a lo que profesan conocer. Nuestra manera de actuar, este es el escribano, nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestro comportamiento no puede ser diferente. No podemos contradecir quienes decimos que somos. Mire, aquí entra la iglesia. Le voy a decir por qué aquí entra la iglesia. Porque la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia depende de quién. Del pastor. No, depende de quién. De la iglesia. De la iglesia. Mire, no hay nada malo que usted ande con algún hermano de la congregación, que vayan a pescar, que vayan a la playa, que vayan a comer. Pero en el momento que se levanta un chiste o una broma de doble sentido, usted tiene la responsabilidad de decirle, no. No, pero en vez, ay no, me da pena, no quiero que se sienta que lo estoy juzgando. Hable la verdad. Y dígale, está fuera de línea. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, ¿el mundo le va a decir? No. Yo recuerdo, y varias veces lo he comentado, yo recién convertido, todos mis chistes eran malos. En el sentido que eran de doble sentido. Y recuerdo en una reunión una vez, en casa de unos hermanos, yo hice un chiste que hasta el día de hoy, pues yo pienso, ¿qué tenía yo en el cerebro? Y recuerdo que cuando hice el chiste, yo estaba esperando que todo el mundo se riera. Y nadie se rió. Y yo dije, no, a lo mejor no me entendieron el chiste. Y recuerdo que uno de esos hermanos que estaba con nosotros, me miró y me dijo, nosotros no hacemos chistes de esa manera. Y yo me sentí tan avergonzado. Y todo el mundo sabe cómo es eso, ¿no? Tú te sientes que todo el mundo te está mirando. No los que están dentro de la casa, sino toda la ciudad. Y yo me sentí tan mal, pero eso Dios usó, ¿para qué? Para traer convicción. La Biblia dice, escucha, la Biblia dice que cuando hay que corregir a alguien, hacerlo en público para que teman. No tengo la cita aquí, pero se la puedo poner en el Facebook si la quiere. Cuando alguien es reprendido públicamente porque hizo algo públicamente, y usted le dice, hay que ser sabio también. Y no quiero salirme tampoco de la predicación, porque no quiero salirme de la predicación. Pero escuche, si alguien comete una falta o un fraude, usted tiene el derecho o la responsabilidad
de mantenerse, hermano, como andando en luz. Si usted no dice nada, usted simplemente va a ser partícipe, cómplice de lo que el hermano está haciendo. Y tanto culpa tiene el que mata la vaca como el que amarra la pata. ¿No? Si usted piensa que Dios usted lo va a dejar por incorregible, no, yo sé que tú no fuiste. Dios le va a decir, ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no estorbaste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces es nuestra tarea. Y esto es lo que estaba haciendo aquí el escribano. Diciendo, ninguno de nosotros podemos actuar como los que no conocen a Diana. Imagínense. Y nosotros que profesamos tener al único Dios verdadero, muchas veces pues somos muy ligeros en esa situación. Si esta fuera nuestra actitud ante nuestros enemigos de la fe, ante el enemigo de nuestra alma, ante aquellos que no están de acuerdo con nosotros, si nuestras acciones no contradijeran quienes profesamos decir que somos, si nuestras palabras fueran a la par con el conocimiento de Dios que tenemos, si nuestros ojos miraran solamente las cosas que a Dios le agradan, si no hiciéramos nada precipitadamente por el simple hecho de que confiamos plenamente en Dios y en su tiempo perfecto, y por tal razón no fuésemos impulsados a hacer o decir nada que pueda deshonrar el nombre de Dios, entonces estaríamos actuando como luz y sal en esta tierra. Dios es amor, es lo que siempre le predicamos a la gente, que Dios te ama. Pero después cuando tenemos una inconveniencia en la iglesia, el amor se fue. Se fue. No, es que no lo soporto porque me habló de tal manera. Lo va a ver en el cielo. Hay una frase muy común dentro de los cristianos, la cual es errónea. Es aquella que dice, predica a todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Bueno, si usted es miembro de esta congregación o ha estado aquí por cierta cantidad de tiempo, sabrá que varias veces hemos hablado acerca de esa o en contra de esa frase. Porque la fe no viene por nuestro testimonio, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. No su testimonio, no su historia conmovedora. Qué bueno que Dios lo hizo, pero ese no es el evangelio. Hay cierta verdad en esta frase, no lo voy a negar, hay cierta verdad si cambiamos algunas palabras. Si dijéramos en vez, vive como cristiano en todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Creo que sería más acertada. Muchas veces nuestro testimonio habla más alto que nuestras palabras. Yo trabajé en una pizzería un tiempo. Y el manager era un muchacho joven. Y él, al que no tenía dinero, le daba. Al que no tenía carro, le daba un ride. Él era bien tranquilo, bien no sé qué. Y un día, pues yo hablando con otra persona de la tienda, me decía, no, si el manager que tenemos es tremenda persona, dije, ese tiene que ser cristiano. Yo muy confiado, nuevo en el evangelio, pues yo pensé que todos los cristianos eran de 5 estrellas. ¿Cuántos se dan cuenta que no somos de 5 estrellas? Somos de 1.000.000 de estrellas. Nah. 5 no es nada. Y yo recuerdo que le dije, no, ese tiene, pero con una convicción se le dije, no, ese tiene que ser cristiano. Y ella me miró como que, Y pues un día yo hablando con él, le dije, ¿usted es cristiano por casualidad? Y me dice, no, yo soy ateo. Y después dentro, Y dije, me gustaría llevarlo a la iglesia para que fuera de ejemplo. A todos, me voy a incluir ahí, a todos nosotros. Hay gente que no conoce a Dios, que muchas veces tiene moralmente, por así decir, más integridad que muchos cristianos. Y eso es bien triste. Mire, decirlo me cuesta trabajo, realmente. Y esto no es solamente para allá, estoy hablando también para acá. Eso nos involucra a todos nosotros. Porque de alguna manera, en algún momento de nuestra vida siempre le hemos fallado al Señor en cosas tan insignificantes. Estaba leyendo una historia el otro día en Facebook, porque ahora en Facebook es donde se encuentran todos la farándula cristiana. Y decía que un nuevo predicador había llegado a un pueblo. No sé si a lo mejor alguno de ustedes lo vio. Y decía, este predicador había llegado a un pueblo. Y
fue a comprar gasolina o fue a comprar alguna tienda y él que estaba despachando, le dio $1, en el cambio le dio $1 de más. Y pues el Señor cuando recibe, era un nuevo predicador, un nuevo pastor para la iglesia de ahí, cuando agarra el dinero, que se voltea, que cuenta y dice, no me dio, y dentro de sí empieza, $1 de más. Lo correcto sería devolverlo. Pero la tentación que hace, es solamente $1. No fue como que te dio 100, ¿no? Solamente $1. Él dijo, es solamente $1, ¿qué es $1? Y de repente sintió como el Espíritu le dijo, no, robar es robar. Y se volteó y le dice al hombre, mire, me dio $1 de más. El hombre le dijo, lo estaba probando. Porque sabemos que usted es nuevo predicador de la iglesia. Y queríamos saber si era un hombre de integridad. Y el hombre salió de la tienda y dijo, Señor, gracias, porque casi vendo a Cristo por $1. Y uno dice, ¿cuántas veces nosotros, por menos que eso, vendemos el Evangelio? Y no por dinero, por una mala actitud, por una falta de perdón, por una mirada, pues, lo vendemos. Si vivimos como cristianos en todo tiempo, muchas veces no será necesario usar palabras. Decirle a la gente, mira lo que dice en mi camisa, yo soy hijo de Dios. Nuestra fe se hace visible por nuestras obras. Santiago lo dice claramente, muéstrame tu fe por tus obras. Nuestra fe se hace visible por nuestras obras, por lo tanto, no necesariamente tenemos que vestir camisas cristianas o tener una calcomanía cristiana en el auto para demostrar que somos el pueblo de Dios. Nuestros actos son la mejor evidencia. Vaya conmigo a 2 Corintios 3:1, por favor. 2 Corintios 3:1. Si usted tiene una Reina Valera, arriba dice, ministros del nuevo pacto. Fíjese, dice ministros. ¿Cuántos aquí son ministros del Evangelio? Todos deberían ser ministros del Evangelio. 2 Corintios 3:1. Dice Pablo aquí, es el mismo tono la pregunta, ¿no? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Mire, Pablo tenía un problema. ¿Y cuál era? Que en todos los pueblos donde iba, en todas las ciudades, siempre le cuestionaban su apostolado. Y siempre, por eso ustedes ven en todas las cartas, o la mayoría, que empieza Pablo, apóstol de Jesucristo. Llamado por Dios, no por los hombres. Porque siempre tenía que estarse defendiendo. Porque la cantidad de falsos profetas y maestros que estaban levantando en ese tiempo, innumerable. Y todo el mundo decía, yo soy enviado de Dios. Entonces, ¿qué diferencia había entre Pablo y ellos? Y Pablo siempre comienza sus cartas de esa manera. Entonces, aquí no es diferente. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? En otras palabras, ¿necesitamos la aprobación del hombre que diga, no, estos sí son hombres de Dios? ¿Necesitamos eso? Nuestras cartas sois ¿quién? Vosotros. Lo que creemos, lo que enseñamos es ustedes cuando lo ponen en práctica. ¿Qué mejor testimonio que eso? Que la vida de uno. Oh, yo sé hablar hebreo y castellano y latín y todo, pero tu estilo de vida no va conforme a lo que dices que crees. ¿Qué diferencia hace? Ninguna. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, y mira lo que dice aquí, leídas por todos los de la iglesia. ¿Dice? Todos los hombres, los de adentro y los de afuera. Versículo 3. Siendo manifiesto, vigente, se puede ver, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, enviados por nosotros, escrita no con tinta, sino con el sello del Espíritu Santo, del Dios vivo, pero dice, no en tablas de piedra. Escuche, no como una religión seca, no como un libro de reglas, reglamentos, no hagas, no. No escrita en tablas de piedra, sino como en tablas de carne del corazón. Dios prometió que cuando nos salvara, nos iba a dar un corazón
de carne. Iba a remover el corazón de piedra, nos iba a dar un corazón de carne. Entonces así dice, y los haré andar en mis estatutos. Los haré no es obligación. Es cuando tenemos el corazón de carne que Dios da, automáticamente empezamos a hacer las obras de Dios. Lo que Pablo está diciendo a los corintios aquí es que ustedes no necesitan estar proclamando que son cristianos. Mire, esa es la forma más rápida de buscarse enemigos. Número uno, pues gloria a Dios. Pero número dos, usted llega a un trabajo y usted no dice que es cristiano, pero se comporta como uno. La gente dice, bueno, fulano de tal, se ve que es buena gente, pero es un poco aburrido. No toma, no fuma, no hace. Y en el momento que usted dice, no, yo no hago eso porque soy cristiano, e enseguida todas las cámaras del trabajo hacen, y lo van a perseguir usted donde quiera que vaya, a ver si en realidad es quien dice que es. Eso es normal. Mira, cualquiera puede decir, yo soy musulmán, yo soy ateo, yo soy, póngale, qué sé yo. No interesa. Ahora diga que usted es cristiano. Enseguida, todas las cámaras, hasta la del 7-Eleven de frente, se van a enfocar en usted 24 horas al día. ¿Por qué? Porque hay un interés en este mundo de hacer deshonrar o caer en deshonra el nombre de Dios. Porque el Evangelio trae convicción de pecado. Eso es indiscutible. Indiscutible. Por tanto, cuando usted dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, automáticamente la gente va a decir, deja ver si en verdad es cristiano. Y le van a dejar por ahí $20 en el piso, y le van a dejar por ahí no sé qué cosa, a ver si usted, qué bendición de Dios. Ya. La sal no sirve ahora sino para ser hollada por los hombres. Lo que Pablo está diciendo a los corintios es, miren, no tienen que estar proclamando que son cristianos. Ustedes no necesitan que nadie valide su vocación o su fe. Usted no necesita que yo le diga, no, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. El Espíritu Santo es quien trae convicción de que somos hijos de Dios. El que da testimonio no es el pastor. Así que nunca se le ocurra venir aquí, pastor, ¿usted cree que yo soy salvo? Pues yo no soy el Espíritu Santo. Mire, de la manera, es lo que está diciendo Pablo aquí, de la manera en que ustedes viven sus vidas, es evidencia suficiente para ser proclamadores de las grandezas de Dios. Siempre y cuando la ley de Dios esté escrita en las tablas de carne en sus corazones, ustedes automáticamente andarán en sus estatutos, en sus ordenanzas, en su palabra, andarán en el temor de Dios todos los días de su vida. No los domingos nada más, todos los días de su vida. Y no habrá necesidad de proclamar que son cristianos, sino que sus obras y hechos gritarán a voz de cuello que ustedes han sido redimidos de las tinieblas y ahora andan en luz. Podríamos decir que Pablo está diciendo lo mismo que dijo el escribano. ¿Quién no sabe que ustedes son hijos de Dios cuando miran su manera de vivir? Qué tremendo sería eso. Cuando son tentados a poner su afecto en las cosas visibles, ¿quién no se da cuenta que ustedes tienen sus ojos en las cosas celestiales? Amén. Hello. ¿Es visible? La pregunta es un poco sarcástica, entiéndame. Así debería ser. Así debería ser. Cuando son tentados a servir al Dios del dinero, ¿quién no sabe que ustedes solamente sirven a un Dios, el cual es el dueño del oro y la plata, y provee todas nuestras necesidades? ¿Quién no lo sabe? ¿Nuestro comportamiento lleva a que pregunten de esa manera? ¿O nos llenamos de ansiedad también como los que no conocen a Dios? Cuando la tribulación, la ansiedad y el temor tocan a nuestra puerta, la pregunta es igual la misma. ¿Quién no sabe que la paz de Dios guarda nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús? Hello, ¿quién no lo sabe? Pero si nos llenamos de ansiedad y de temor, como los que no tienen esperanza, ¿qué diferencia estamos haciendo? Ninguna. ¿Cómo vamos a predicarle de alguien, de un Dios que nos da paz, cuando nosotros mismos estamos atribulados? Esto es lo que Pablo le escribe más adelante a estos mismos efesios, en cuanto a la manera en que deben vivir sus vidas nuevas, ahora que son hijos de Dios. Vaya conmigo a Efesios 5, por favor, Efesios 5. Y otra vez, en este caso dejé todos los títulos. Versículo 1 dice, andad como hijos de luz.
Ahora, escucha, eso es algo que la Reina Valera pues le añadió para hacer más fácil el entender el contexto. Eso no es parte de la Escritura. Eso se lo dio ahí como para, igual que los versículos, los capítulos. La Biblia se escribió en un párrafo completamente, los libros, y se dividió eventualmente en el canon para que sea más fácil encontrarlo. Imagínense tener un párrafo completo de los Salmos, es decir, busca la parte donde dice, andad como hijos de luz, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sed qué? Imitadores de quién? De Dios. Ok, vamos a desglosar eso un momento. Dios es paciente. ¿Cómo imitamos a Dios en su paciencia? Siendo nosotros ¿qué? Si Dios es longánime, paciencia extendida, ¿cómo somos imitadores nosotros de Dios en ese sentido? Extendemos nuestra paciencia cuando se nos está agotando. ¿Sí o no? Si Dios es amor, ¿cómo podemos imitar a Dios en ese amor? ¿Haciendo qué? El amor cubre. Y ahí usted le puede aplicar ese versículo, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, fíjese que el verbo es con D al final, es imperativo, andad, no es una opción. Vamos, si quieres, si sientes en tu corazón, no. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor y la entrega van de la mano. Usted no puede decir, yo amo a mi esposo, usted no se entrega. Usted no puede decir, no, yo amo a Dios y no entrega todo lo que tiene. Usted no puede decir, yo amo a mi hermano y no está dispuesto a entregar lo que usted tiene para ayudar a su hermano. Es incoherente. Es incoherente. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir en ofrenda aceptada. Ofrenda aceptada. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, mire, ni aún se nombre entre vosotros. Ahí entran los chistes de doble sentido. Ni aún se mencione entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino haces bien acciones de gracia. Algo que cataloga al cristiano, ¿qué cosa es? El agradecimiento. No importa cuán mala esté la situación. En vez de, ¿por qué, Señor? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Gracias. Gracias. ¿A cuántos aquí le anuncian de antemano cuando van a perder un trabajo? ¿A quién alguna vez les han dicho de antemano, mira, ya el lunes va a ser tu último día? A nosotros nos pasó. ¿Quién nos avisó? El Señor. Varias veces. Mira, ni te acomodes que dentro de 2 semanas te quedas sin trabajo. ¿No? Y así mismo sucedió. Pero en vez de decir, ¿por qué? Bueno, gracias Señor que hasta aquí lo tuve y pues me suplió para algo. Tú tendrás algo mejor o algo peor, pero tú tendrás algo. No le puedo decir que siempre fue progresivo. Hubo momentos donde Dios nos llevó por el tiempo de las vacas flacas. ¿Alguien aquí ha pasado por el tiempo de las vacas flacas? Que trata de ordeñarse, lo que sale es polvo. No sale nada. Tan flacas están las pobres. Dice el versículo 5, perdón. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. No seáis, escuche, esta es la advertencia, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Ahí está lo que decía hace un rato. Si está con un hermano y van a la playa y de repente pasó alguien con una tanga bien apretada o lo que sea, y el hermano empezó como a caminar, ahí mismo hágale, como le hizo al ángel a Pedro en la prisión. Enseguida se va a enderezar. ¿Qué estás mirando? No deshonres a Dios. Haz pacto con tus ojos. Le aseguro, por lo menos delante de usted no va a mirar a nadie más. Pero si cada uno de nosotros hiciéramos eso,
nos guardaríamos los unos a los otros, ¿sí o no? Okay. Lo mismo puedo hacer con el Facebook, le estoy dando permiso. Hay veces que personas ponen cosas un poco fuera de línea en Facebook, no sea público, mándale un mensajito, decirle, hey, esto está un poco fuera de línea. Si la persona lo acepta, gloria a Dios. Si no lo acepta, gloria a Dios, usted hizo su parte. Pero no sea cómplice. Ay, no, que se va a ofender el hermano. Ay, no se va a ofender el hermano. ¿Que se ofenda? ¿Sí o no? ¿Que se ofenda? Qué bueno, repréndalo públicamente. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si andan en tinieblas y usted simplemente le presta otro pedacito de tinieblas y no dice nada, pues no va a manifestarse que están haciendo lo incorrecto. Sea luz. Sea luz. No, perdón, ya es luz. Enciende el bombillo entonces. ¿No? O la antorcha. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Hay alguien durmiendo aquí en la congregación hoy? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, hoy viene otra exhortación, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días están llenos de maldad, hermanos. Ustedes encienden las noticias y todo es malo. Deberían tener una sección que diga buenas noticias a las 11. Para por lo menos decir, bueno, voy a quedarme despierto hasta las 11 para ver algo bueno. Pero todo es malo. Todo es malo. Así son nuestros días. Por tanto, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino. Si usted fue parte de los estudios bíblicos, ese versículo lo tocamos. Ese versículo lo tocamos. La práctica en aquel tiempo en Éfeso era que para las personas sentirse de una manera espiritual, lo voy a dar un contexto pequeño, para sentirse de una manera espiritual, ¿qué hacían? Se emborrachaban hasta el límite de vomitar para seguir tomando. Porque en ese estado de embriaguez sentían como que estaban siendo transportados a otra dimensión. ¿No? Y a propósito, ¿qué hacían? Se emborrachaban. Y se emborrachaban. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Ahora, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Una de las maneras de llenarnos del Espíritu es vaciándonos ¿de qué? Haciendo más espacio, sacando todas las cosas que hay en nosotros que a Dios no le agrada. ¿Sí o no? La solución no es, Señor, dame más, dame más. Usted agarra un vaso y lo llena de, qué sé yo, de piedras, póngale. Y usted dice, no, déjame echarle más, déjame echarle oro. ¿Qué sucederá con ese oro? ¿Va a entrar dentro del vaso? No, se va a despilfarrar, se va a rellenar. Si usted quiere ese oro, ¿qué haría? Inteligentemente, vacía todo, hasta los bolsillos. Esa es otra enseñanza, nada. Mientras más usted se vacíe, más Dios entonces lo puede llenar. Y esa llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se hace visible? Dice aquí entonces, 19, esa llenura nos lleva a ¿qué? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias, el agradecimiento se hace visible, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue más adelante, entra en lo que tiene que ver las responsabilidades del matrimonio. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se somete los unos a los otros. Usted como hombre toma su lugar, la esposa toma su lugar. Todo empieza a caer de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Usted ve un cristiano lleno del Espíritu Santo, es una persona ordenada. Usted es una persona que tiene no tiene espacio para el Espíritu Santo, póngale. Y su vida es un desastre. Su vida es un desastre, todo. Claramente tiene que haber una diferencia entre lo que éramos antes de Cristo y lo que somos en Cristo. Claramente hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de enemigos a hijos. Si la vida vieja ya pasó y todas las cosas son hechas nuevas, se lo digo hoy en la administración, tiene que haber una evidencia de cambio.
Tiene que haber. Tiene que haber. Este cambio no es solamente en las cosas exteriores, sino que este cambio comienza ¿dónde? En el interior. Dios, en el Salmo dice, Dios demanda integridad en el hombre interior. ¿Ok? Creo que muchos cristianos se han concentrado tanto en lo exterior, en las cosas visibles, que han llegado inconscientemente a vivir vidas de apariencias delante de los hermanos o de aquellos que profesan ser cristianos. Pero por dentro no son más que cisternas secas y sepulcros blanqueados. Sí, muy lindos por fuera, de mármol, y por dentro lleno de mortandad. No se lo digo para que usted se sienta, el pastor me puso por el piso. No, para que usted entienda de que es un principio. Si por dentro usted está seco, automáticamente queremos aparentar por fuera que estamos en victoria, especialmente en la iglesia. ¿De qué nos sirve proyectar una piedad exterior cuando por dentro nos estamos mordiendo y comiendo los unos a los otros con celos, con contiendas, divisiones, chismes, maledicencias? Hermano, yo te amo en el Señor. ¿Y por dentro? Lo que le viene a la mente es un dinosaurio tragándose, ¿no? Tenemos que poner nuestro énfasis en dejar que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas y que cambie en nosotros lo que tiene que cambiar. Cuando lo quiera cambiar, de la manera que lo quiera cambiar. Ahí es donde la gente dice, no, ese yo no quiero. Yo quiero que Dios me haga humilde así. Que el pastor ore por mí, para que Dios me haga humilde. Si yo tuviera ese poder, créame, ya hubiese orado por mí hace mucho tiempo. Y, espérese, y hubiese orado por usted, aunque no me lo pidiera. Cuando lo saludara, ¿cómo estás, hermano? Eso se da a través de ¿qué? De la intención de nuestro corazón. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Uy, qué silencio. Herejías. ¿Cuántos aquí son orgullosos? Todos. Mira, no se escapa nadie. Y si usted está diciendo, no, yo gracias a Dios que no soy orgulloso, pues ya ahí se le fue. Ya ahí se le fue. Pero si usted quiere realmente cambiar esa área, ¿qué tiene que hacer? Pedirle al Señor, Señor, mira, yo voy a ser sincero. Esto a mí me pasó, lo he comentado varias veces, creo que en los estudios, pero voy a aprovechar que mi esposa está ahí. Mi esposa me decía, tú eres una persona muy orgullosa. Tú tienes que tratar de ser el primer cubano que sea humilde. Y yo le dije, tienes razón, porque así somos nosotros. No podemos negarlo. Mire, cubano, guatemalteco, nicaragüense, americano, como quieran. Todos tenemos propicios a que estamos propensos a qué. Es nuestra cultura, es nuestra. Y ella me decía, tienes que proponerte ser. Y yo decía, por dentro, yo soy humilde, yo no soy orgulloso, decía yo. Y ella seguía y seguía y seguía. Siendo, déjame ponerlo, la ayuda idónea. Y un día pues yo dije, ya déjame orar, pues ella me decía, órale al Señor, que el Señor te muestre. Un día me cansé, le dije, ok. Me fui a orar, le dije, Señor, mira, yo no creo. Le estoy siendo honesto. Le estoy siendo sincero. Le dije, yo no creo que soy orgulloso. Pero si lo soy, por favor, muéstrame. Y estoy seguro que allá en el cielo los ángeles dijeron, al fin, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo salí de mi oración, fue una oración sencilla, no ayuné, no hice nada, fue una oración sencilla. Reconocí al Señor de que, mire, yo fui sincero, yo no creo, yo creo que está equivocada, pero si este es el caso, pues, ¿y qué sucedió? Como Dios es bueno, enseguida que me levanté de ahí, que fui a decir algo, la intención del corazón, Dios me dijo, eso es orgullo. Ok, eso era nuevo para mí, porque no, me sentía como, no, ¿sabe cómo se siente cuando usted quiere hablar y se le sigue interrumpiendo? Yo me frustro. Yo trato de decirle algo a usted y usted me sigue interrumpiendo y hay un momento donde ya me... Así me sentí con el Señor, porque era como que cada vez que iba a decir algo o hacer algo, el Señor me decía, eso es orgullo, eso es orgullo, eso es orgullo. No, imagínate, hermano, tú sabes cuánto me ganan el trabajo anteriormente. ¿Qué necesidad? Eso es orgullo. No, sí, hice un... ¿Tú no viste cómo me quedó el
Eso es orgullo. Ah, caray, todo. Pero quiero decirle algo. El Espíritu Santo dijo, ya que me reconociste, yo voy a hacer ahora como yo quiero hacer. Y yo te voy a mostrar todo lo que tú tienes que cambiar. Quieras o no quieras. Porque de la misma manera que el Espíritu es como el viento, que no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, así hace el Espíritu de Dios con nosotros. No sabes qué va a cambiar, ni cuándo lo va a cambiar, ni cómo lo va a cambiar. Solo sabes que está ahí el cambio. Él lo viene a traer. Él lo viene a traer. Entonces, todavía estamos en ese proceso. Créanme que de vez en cuando de repente voy a decir algo, otra vez metí la pata. Pero es parte del proceso. Los cubanos no se ofendan. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Yo he encontrado en ese punto, muchas personas de otros países que me dicen, ay, especialmente los americanos, ay, en Cuba yo fui, la gente es tan humilde. Yo digo, oye, ¿será que hay otra región del país que yo no conozco que sí? Solamente puedo abogar por la gente de mi ciudad. Así que, ¿de qué nos sirve entonces proyectar una piedad exterior? ¿De qué me sirve, hablando de este ejemplo, de qué me sirve venir por ahí y decir, no, hermano, no, yo tan humilde que soy, no, yo no, yo le digo no al orgullo? No, ¿de qué nos sirve si por dentro estoy pensando, yo soy mejor que él, yo predico mejor que él, yo enseño mejor que él, yo toco mejor que él, yo canto mejor que él? ¿De qué nos sirve? Si por dentro estamos haciendo lo mismo. ¿Acaso Dios no conoce el corazón? Pues seguro que sí. Nosotros no podemos decirle al Espíritu Santo cómo trabajar. Nos encantaría eso, pero no podemos. No podemos. A nosotros solo nos queda rendirnos a su voluntad y obedecer lo que Él diga. Y cuando rindamos nuestro corazón por completo a Dios, entonces la vida de Dios será manifiesta en lo exterior. Es un proceso natural de las cosas espirituales. Automáticamente sucede. Siempre hay un peligro. ¿Me regalan 10 minutos más? Siempre hay un peligro de vivir vidas en contradicción a lo que decimos ser. Siempre, siempre. Los cónyuges no creyentes difícilmente se convertirán al Señor. Escuche. Los cónyuges no creyentes difícilmente se convertirán al Señor. Si usted es una persona cristiana que tiene un cónyuge que no es cristiano y usted hay una vida doble, usted en la iglesia es una cosa, después difícilmente su esposo se convierta o su esposa se convierte, difícilmente. Nuestros hijos difícilmente quieran servir a Dios. Eso lo experimenté yo siendo maestro de niños en otra iglesia, donde los papás delante de la congregación eran la otra sección de los apóstoles, póngale. Delante de la congregación, no, fulano de tal. Y los hijos, mi papá en la casa hace esto y esto. Pregúnteme dónde están esos niños hoy. Nuestras amistades nunca sabrán que hay un día de juicio. ¿Por qué? Porque no hablamos. Nuestros matrimonios siempre estarán en quiebra. La iglesia siempre será afectada y desmoralizada y el nombre de Dios nunca será reverenciado. Pero si vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, hay promesas a las cuales nos podemos aferrar. El cónyuge no convertido puede ser ganado para Cristo por la conducta del creyente. Si entrenamos a nuestros hijos en el temor a Dios y nosotros vivimos conforme a ese temor, ellos, aun siendo viejos, ¿qué dice la Biblia? No se apartarán. Quizás sí pasarán su proceso, pero no se apartarán. Nuestras viejas amistades conocerán que nadie se escapa del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque predicamos el Evangelio, porque no nos interesa su amistad. Ahí se lo dije un poco muy duro. ¿Estamos más preocupados por preservar las amistades o por decir o hacer lo que Dios nos manda hacer? A eso se lo dejo a usted. Eso se lo dejo a usted. Nuestros matrimonios florecerán aún en medio de las dificultades. La iglesia será respetada por su testimonio de amor y pureza y el nombre de Dios siempre será puesto en alto. Algo sucede cuando levantamos el nombre de Cristo y es que sus enemigos siempre son ¿qué? Esparcidos, siempre. Pero lo contrario también es cierto. Si no levantamos el nombre de Cristo, nuestros enemigos siempre morarán en medio nuestro. El escribano en Éfeso termina su discurso con lo siguiente. Versículo 37. Hechos 19:37. Y esto es muy interesante. Dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay.
Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Mire, hasta aquí, tal pareciera que este escribano tiene más sentido de justicia que muchos. Pero hay un mensaje oculto del por qué quiere hacer las cosas de una manera justa, y es por miedo. Es por miedo. Versículo 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Cuál era el miedo? El miedo era a perder la sede de tener en Éfeso el templo de Diana, de ser ellos acusados de que en su pueblo había sedición, en otras palabras, que había una revuelta política, una sublevación a las leyes o una revuelta en cuanto a las cosas espirituales. Ya Éfeso no calificaría para llevar tan grande honor. No, si ustedes en su pueblo todo el mundo está todo revuelto, pues no podemos hacer eso. Su economía sería a la ruina. Sus habitantes serían ridiculizados porque unos pocos discípulos de Cristo habían turbado lo que por años habían trabajado por obtener, una buena reputación en cuanto a lo espiritual. Y quiero decirles que en ese estado se ha encontrado la iglesia del Señor por muchos, muchos años. Por muchos años. Porque la iglesia no ha tomado en serio las cosas de Dios. Y sigue viviendo su vida como si Cristo nunca más regresara por su iglesia. Por eso en la parte de la alabanza donde se mencionó esa porción, dije, Señor, tú estás en control de todo. El Cristo viene por la iglesia. El Señor viene por la iglesia. La pregunta es, ¿le estás esperando o piensa como muchos? Hace 2000 años que dijeron eso, no hay regresado. Atribúyale eso a la bondad de Dios. ¿Sí o no? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y quiere que le diga algo? Y que todos los cristianos procedan, le añadiría ahí, a la santidad. ¿Sí o no? Porque Dios quiere que nos santifiquemos más. Nosotros no tenemos el miedo de perder una salvación tan grande. Gloria a Dios. Por el hecho de que nos quedemos dormidos en cuanto a nuestra responsabilidad. Pero lo que sí podemos perder es la autoridad con la cual predicamos. ¿Sí entendió? Usted se queda callado, usted hace algo mal en el trabajo, a alguien se le cayeron $20, usted le puso el pie a los $20. Así nos sucedió el otro día, no nosotros, pero nosotros teníamos unos tratados que habíamos comprado para los días de Halloween, que tiene como la forma de un billete de $1000 o $1,000,000, y por el otro lado tiene el Evangelio presentado. Entonces nosotros fuimos a Busch Garden y llevamos... Yo me hago unos y los doblamos y los estrujamos así como si fueran legítimos. Y déjeme decirle algo, parecían legítimos. Y empezamos con mi hija y yo y con Damaris que había ido con nosotros. Y bueno, mi esposa también. Empezamos, y decía a mi hija, no, ahí, vamos. Y ella desesperada, vamos a soltarlo aquí. Espérate, que tampoco se puede poner muy... Entonces lo estrujamos y lo poníamos de cierta manera que parecía. Entonces lo pisabas así. Y cuando nadie estaba mirando, pues ya te ibas. Y varias veces, o la mayoría de las veces, vimos a las personas que venían caminando. Y uno mirando, ¿no? Por ahí. Y en Walmart también lo hicimos. Y mi hija se escondía, se escondía. Y la gente pues abría. Si lo creyeron o no, pues ya eso no queda de nosotros. Fuimos algo que fue parte para nosotros poder, pues, darle a la gente. Pero si hacemos lo contrario, si a alguien se le cae un dinero y nosotros ponemos el pie y manchamos nuestro testimonio con eso, sí puede a lo mejor, pues, la autoridad en cuanto a nuestra predicación baja. Dios no nos quita la salvación, Dios no dice nada, este eres un mal hijo, para allá, no. Dios, por su misericordia, pues todavía no. Pero, usted no sabe lo duro que tiene que trabajar ahora usted en su transparencia para poder entonces ser digno, escuche, lo voy a mostrar con la Biblia, ser digno de que de presentar a Cristo una vez más. El peligro de deshonrar a Dios con nuestras acciones estará siempre a la puerta, siempre. Pero así todo, como Dios le dijo a Caín, Dios nos ha dado el poder para enseñorearnos sobre él.
El guardar nuestro testimonio requiere de mucho esfuerzo, trabajo, valor y perseverancia. Eso no es de gratis. Eso no sucede porque, bueno, hoy es domingo, hoy soy santo. No, usted tiene que luchar contra eso. ¿Cuántos vienen a veces los domingos con los pelos enredados en el carro? Con los hijos, con el perro, con el gato, con el vecino, todo el mundo. Toma trabajo, toma perseverancia mantenerlo. Mire, lo que nos puede tomar años en alcanzar, por un descuido, lo podemos perder todo en un instante. Todo. Usted puede estarle predicando en el trabajo a alguien por años, o a su familia por años. Y de repente esa persona lo vio haciendo algo incorrecto. Créeme que todo lo que usted sembró ahí, el enemigo vino y se lo llevó. De una tajada. Consideremos las palabras del apóstol Pablo como guardar nuestro testimonio. Vaya conmigo y con esto cerramos. 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera. Mire, aunque llegue de último, corra de tal manera como si fuese a alcanzar el premio del primer lugar. Vamos a ponerlo en lo natural. Mire, para mí esto fue una lección, le voy a contar un pequeño testimonio bien rápido. Cuando mi hija estaba practicando, ¿cómo se dice eso en español? Cross country, la carrera esa que es por los montes, pisando ranas y no. Ella fue a una competencia, yo fui con ella, y en ese grupo, la mayoría estaban todas bien flaquitas y todas bien, porque les gusta correr. Pero había una muchacha que estaba un poquitico más gruesa. ¿Entiendes? Para que no se oiga, estaba gordita. Generalmente uno se da cuenta que probablemente no va a ser la primera en llegar. Pero ¿quiere que le diga algo? Todas las demás muchachas llegaron a la meta, todas. Y esa niña llegó de última. Escuche, llegó de última. Pero ella no de último, así como diciendo, de todas maneras, no llegué. Ella corrió con todas sus fuerzas hasta el final. Y recuerdo que le dije a mi hija, ella estaba ya celebrando con las amiguitas, no sé qué, le dije, ven para acá, porque ya cuando salió la última vuelta, todos los padres por ahí empezaron a aplaudir. Y yo le dije, ven, para que aprendas esta lección. Esa es la carrera de la vida. Aunque parezca que no vas a llegar a tiempo, tienes que correr como si fueras a llegar a tiempo. Bueno, y cuando la muchacha pasó de última, entró, aquello fue por el esfuerzo que había puesto. Y yo pienso en eso y pienso en esto de Pablo está diciendo aquí. Corred como si alcanzaras el premio. Como si fueras el primero. Y a veces, ¿qué sucede con nosotros? Vamos a ser honestos. Cuando vemos que todo el mundo está más avanzado en la santidad, cuando vemos que hay personas en la iglesia que llegaron después de nosotros y ya Dios lo está usando trabajar en el servicio en la iglesia. Y nosotros nos quedamos ahí como que, ¿y por qué yo no? Entonces empieza a correr ¿cómo? ¿Cómo es? En último lugar, ¿para qué me voy a esforzar? Sí, de todas maneras. No, al contrario, nos esforzamos más. Nos esforzamos más. Cuando estamos en una carrera y vemos la meta ahí que usted hace, ¿afloja o acelera? Usted debería acelerar. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Imagínense le dieran premio a los 8 en la carrera de 100 metros. No importa quién gana. Ese es el sistema del día de hoy. Vamos a darte un premio solamente por respirar. O porque viniste, va a haber un premio, porque vino. No, mi hija una vez me dijo, no, me dieron un trofeo por participación. Digo, bótaselo a la basura. Trofeo es el que lucha y trabaja por obtenerlo. No lo tuviste, pues trabaja más duro para que lo obtengas. O sea, que no me venga con trofecito eso de que, no, simplemente porque aparecí con mi cara linda me dieron un trofeo. No. Dice el 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, no a la loco, no sin dirección, no. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire, déjeme poner esa palabra golpeo. Está hablando de un golpe que va debajo del ojo. Aquí. ¿Qué sucede con alguien, con usted? Bueno, o sea, a usted le dieron un puño aquí. ¿Qué sucedió? Se le hinchó todo el ojo, no podía ver, no, tremendo, ¿no? Aquí Pablo está diciendo, no golpeo el aire, sino que golpeo, soy que certero en dónde tengo que golpear. En otras palabras, no pierdo mi tiempo en cosas triviales, no pierdo mi tiempo en cosas que no son necesariamente malas, pero me roban las energías, me roban el tiempo. No, golpeo ¿qué? Mi cuerpo, soy certero, le digo a mi cuerpo, no, ajustate ahí. Y el ojo se te va para allá a mirar no sé qué, ¡págata! No, ajústese aquí. El corazón no, ajústese aquí. Sus pies empiezan a caminar, no, ajústese para acá. Usted mismo tiene que hacerlo. Usted mismo tiene que hacerlo. No es culpa de nadie más, no es responsabilidad de nadie más, es suya propia. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿cómo? En servidumbre, no en libertad. Pues date la libertad de hacer lo que tú quieras, sigue tu corazón. No, lo pongo ¿dónde? En servidumbre. No. Tú vas a obedecer lo que Dios te diga. Es medio raro, ¿no? Decirle a tu cuerpo, no, esa galleta de chocolate no te la vas a comer ahora. Ahora no. Voy a esperar. Y usted empieza a ejercitar la disciplina, el dominio propio. Dominio propio. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea. Mire qué sucede cuando nosotros aplicamos el dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, reconocido de gran autoridad, de tan gran majestad, un ejemplo para todos, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Y esa palabra eliminado no está hablando acerca de perder la salvación, está hablando acerca de ser descalificado del apostolado. O sea, eso es lo que sucede cuando nosotros damos rienda suelta a las tentaciones, a los deseos del corazón. Nos tienen pocos la santidad. Eso es para quién, eso es para los que sirven en la iglesia. No, la santidad es para todos. Porque la Biblia dice que sin santidad, nadie. Eso lo incluye a usted también. Si es convertido hace 10 minutos, usted también entra. ¿No? Pero dice, cuando no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre, cuando no tenemos dominio de nosotros mismos, automáticamente vamos a ceder a las tentaciones. ¿Y eso qué? Nos descalifica ¿de qué? De la predicación del evangelio. Nos descalifica. Pastores acá en esto. Roban dinero en la iglesia. Cometen adulterio en la iglesia. ¿Qué sucede? Para afuera. No deja de ser cristiano o si te arrepientes, pero ya no puedes ejercer. Ya no puedes ser. Porque hay mandamientos para eso. Marido de una sola mujer. Entonces, no pensamos en cuánto nuestras acciones dañan o tronchan, por así decirlo, cortan lo que Dios quizás una vez quiso decir, mira, te voy a confiar tal cosa. Y simplemente por algo hicimos, no lo quiero. Que no nos encontramos en este lugar nosotros. Si la gente de Éfeso, la exhortación era que, porque somos siervos de Diana, no podemos darnos el lujo de contestar o hablar de esa manera. La pregunta es, ¿por qué no aplicarlo nosotros? Si somos siervos del único Dios verdadero, ¿por qué no vivir vidas aún más comprometidas, aún más rectas delante de Dios? No es imposible, pero es necesario poner nuestro cuerpo en servidumbre, bajo dominio propio. Y usted puede implementar muchas cosas para hacerlo. No tengo el tiempo para darle algunos pasos, pero usted puede hacerlo. No es imposible. No es imposible, hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos das en tu palabra. Que aún en Éfeso, un lugar completamente entregado a la idolatría, podemos tomar la enseñanza de que siendo siervos de una falsa diosa, supieron cómo comportarse en su debido momento. Y nosotros, que nos orgullecemos o enorgullecemos, por así decir, de que tenemos la verdad,
muchas veces vivimos vidas peores que estas personas. Decididamente, Señor, estamos hoy a que tú cambies nuestro corazón. Queremos vivir vidas agradables delante de ti. Queremos correr esta carrera como si fuésemos a alcanzar el único premio, el cual ya obtuvimos en Cristo. Pero enséñanos, Señor, a abstenernos de todo aquello que nos pueda corromper, de todo aquello que pueda blasfemar, deshonrar, echar por tierra tu nombre, tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu paciencia. Te necesitamos a todo momento. No hay manera que podamos correr esta carrera poniendo los ojos en nosotros mismos. No, Señor. Necesitamos correr esta carrera puestos los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos enseñes a pelear. No como quien golpea el aire, sino que golpeemos nuestro cuerpo. Aprendamos a poner nuestro cuerpo bajo servidumbre. A no dar rienda suelta a los deseos de nuestra carne, ni a la vanagloria de nuestros ojos, ni al amor a las cosas de este mundo. No queremos, Señor, ser eliminados. No queremos ser descalificados del ministerio. Y cuando digo ministerio, no estoy hablando simplemente de aquellos que ejercen una función de autoridad en la iglesia, sino que cada uno de nosotros, tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Padre, te pido que con nuestro caminar, con nuestra vida, tengamos nosotros la disposición de mantener nuestro testimonio limpio delante de todos los hombres. No solamente nuestros hermanos, no solamente en la iglesia y no solamente delante de aquellas personas de eminencia. Que nos enseñes a vivir de una manera quieta y reposada, Señor, delante de todos los hombres. Y que nuestra luz, como dice Mateo, alumbre delante de todos los hombres para que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Te pido, Señor, que tú nos des a nosotros, Señor, la perseverancia, la fuerza para seguir adelante en este camino tan difícil, pero no es imposible, Señor. Gracias porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu bondad, por tu paciencia para con nosotros. Porque aún sabiendo que somos polvo, no decayeron de ti, no decayeron de ti tus misericordias nuevas son cada mañana, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad completamente merecida. Ayúdanos, Señor, en esas áreas en que necesitamos cambiar. Haznos, Señor, más humildes, pacientes, amorosos, longánimes, bondadosos. Enséñanos a servirnos los unos a los otros en amor, a perdonarnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos ha perdonado, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades. Sabemos, Señor, de que tú haces y estás dispuesto a hacer y a cumplir con tu palabra en nosotros. Ayúdanos a nosotros a poner nuestro corazón delante de ti y rendirlo a ti para que tú hagas como tú quieras hacer, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios.